Ahora no vale nada. El arte no se regala, se compra. Buen día, Andrés Duprat. Mi nombre es Maximiliano Palou. ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ¿coincidís con Marta Minujín que el arte se compra, no se regala? Eso dice Marta. Sí. El arte, no coincido. Se puede regalar también. Bueno, Andrés, ¿cuánto hace que estás como director del Museo Nacional de Bellas Artes? Hace ahora prácticamente 2 años. Bien. ¿Y qué es un director de museo? Un director de museo es alguien que tiene a cargo toda la complejidad de acciones que significa un museo. Vamos a ver, porque los museos no son lo que eran hace algunas décadas. Realmente es una estructura que cambió en los últimos tiempos muchísimo, se hizo súper dinámica, tomó sentidos y aristas que antes no tenían. De hecho, no sé, cualquier persona que viaja donde sea amante del arte o no, va a ver los museos, son como íconos de las ciudades, íconos arquitectónicos, lugares de encuentro. Antes la gente se encontraba en las iglesias y ahora los lugares quizás esos sean los museos de intercambio social. Así que un director de museo es alguien que además de hacer y organizar las cosas esenciales de un museo, que es preservar colecciones, exhibirlas, propiciar las investigaciones de esas colecciones y hacer actividades temporarias culturales y artísticas, tiene que tener conciencia que el museo también tiene esas otras utilidades, digamos, en la sociedad contemporánea. ¿Y te pesa? ¿Lo llevas bien? No, a mí me encanta, te digo, trabajo como un chino, mucho tiempo te demanda, pero es muy estimulante, digamos. O sea, en general me pasa eso, cuando un trabajo o una acción me estimula, no me pesa, pero sí me absorbe, digamos. Entonces, uno tiene como un sentimiento encontrado. Por un lado, estás atrapado ahí y descuidas a veces otras cosas, pero por otro lado está lo que te moviliza, que es lindísimo, digamos, sumergirse y dar todo lo que uno puede, digamos, por algo, ¿no? Y depende, ¿el museo es municipal? ¿Cómo? ¿Es municipal el Museo de Bellas Artes? No, es nacional. Perdón, es nacional. nacional. ¿Dependés de quién? ¿De Lombardo? No, del Ministerio de Cultura de Abeluto. Ahora el ministro es Abeluto, pero el Museo Nacional de Bellas Artes depende del Ministerio de Cultura de la Nación. Lombardi es una especie de secretario de medios públicos, algo así, sí. Es el cargo. ¿Y hay alguna política que te bajen, que te digan, que tenga relación con el proyecto político de Cambiemos? ¿O te podés manejar medio independientemente vos? No, bastante independiente. Yo estoy de la gestión anterior, desde finales de la gestión anterior, y accedí a ese puesto por un concurso internacional que se hizo, y tengo como un mandato, y el nuevo gobierno lo respetó muchísimo, y con el ministro me llevo muy bien, digamos, y no para nada existe una presión de política, pero tampoco existió en la gestión anterior tampoco. Creo que el museo es algo, tiene como su propia lógica, es, si querés, también un cargo técnico porque tiene una problemática específica que lo emparenta con otros museos del mundo y no tanto con los vaivenes políticos. Y la idea del concurso, que después se replicó, ahora están en este momento hay varios concursos para otros museos de Buenos Aires y del resto del país, y eso es una práctica que para mí me parece muy sana, porque justamente te destaca, digamos, te pone un poco al margen de los tiempos y los vaivenes políticos, ¿viste? Entonces vos podés, no sé, programar un museo de Bellas Artes, las muestras, por ejemplo, ahora hay una muestra de Joan Miró, se lleva años, ¿viste? Entonces uno no puede, o sea, es bastante sano
estar concentrado en la propia mecánica y en los tiempos de la gestión cultural de los museos, y no tanto en los vaivenes que decís, de los vaivenes políticos, bueno, que todos conocemos, ¿no? Vos fuiste director del Museo de Bellas Artes acá en Bahía Blanca. Sí. ¿Cómo es? ¿Por qué te acercaste a los museos y ahora seguís en el mismo rubro? ¿Desde cuándo te viene eso de acercarte a un museo, de estar dentro de la organización de un museo? ¿Cómo te nació? ¿Cómo fue? Mira, siempre me interesó y siempre me interesaron las artes visuales. Yo soy arquitecto de profesión, estudié eso, que igual es una profesión como muy cercana, sobre todo cuando uno está en la etapa de estudiarla, estudias historia del arte, está muy ligado a los movimientos históricos de la arquitectura con lo de las artes visuales, y siempre me interesó la gestión. Quizás porque en ese momento, te hablo hace bastantes años, en Bahía Blanca había una falencia de instituciones culturales o de movimiento y dinámica cultural. Entonces nosotros éramos muy jóvenes, digo nosotros porque éramos varios los que trabajamos en eso, decidimos poner el hombro y decir, bueno, en vez de estar parado quejándose, a Bahía no viene esto, no pasa esto, no pasa lo otro, bueno, como hacerlo uno mismo. Y entonces ahí medio empezó la gestión, primero desde una asociación cultural que se llamaba La Casa y tenía asociados, y después ahí me alineé el intendente de Bellas Artes, que agarré con gusto, y ya a mí me parecía una estructura increíble, porque veníamos de estar trabajando, ¿entendés?, con todo esfuerzo propio, y ya ir a un museo que tiene una colección, que tiene un espacio, que tiene cierta infraestructura, fue como el principio de mi carrera. Y después hicimos el Museo de Arte Contemporáneo, que está en Sarmiento, que fue, por ahí mucha gente no lo sabe, fue el primer museo público de arte contemporáneo del país. Pues había museos de bellas artes, museos de arte moderno, museos históricos, pero no había un museo dedicado al arte contemporáneo. Y ahora fue una buena cosa, pues ahora está lleno de museos de arte contemporáneo en las provincias. Y la recuperación de una casa fantástica, ¿no? Como es. Totalmente. Y de aquel momento en que vos asumiste en el museo, que fue los principios de los 90, más o menos, ¿no? Fue el principio, claro, exacto. Ahora, Bahía ya tiene más lugares para exponer, porque la otra vez hablaba con Rafael Martini hace un tiempo ya, y él veía como que faltaban un poco de lugares de exposición de obras de arte. ¿Bahía fue cambiando un poco eso? Bueno, fue cambiando, pues hay un movimiento que en artes visuales que no había en esos años que vos decís. Había solo una asociación artística que se llamaba Artistas del Sur en ese momento, pero era como bastante tradicionalista, viste, pintaban bodegones, escenas de puerto que no representaban la compleja contemporaneidad, digamos. Entonces mucha gente más joven se sentía afuera con razón de eso. Ahora yo veo que hay muchísimos más artistas interesantes, yo los veo también pasar o que presentan en concursos. En ese sentido la ciudad se conectó muchísimo con el resto del país y con otras escenas artísticas, aunque también es cierto que faltan lugares, porque no hay galerías de arte, que eso es un complemento que dinamiza también la escena artística, digamos. Pues entonces si hay galerías, hay otros lugares para exponer, pero también hay cierta circulación y posibilidad de venta que en Bahía no pasa. Sí, le vendría bien más lugares, la verdad. Eso hace bien, pues retroalimenta y hace que la gente se dedique y se vuelque más a eso, tanto los artistas como la gente que le gusta el arte, seguirlo. ¿Y las galerías de arte son emprendimientos privados por lo general? Sí, en general sí. Pero que yo no estoy, nunca estuve cercano al mundo privado del arte y de las artistas para nada, pero sí conozco, he comprobado que dinamiza la escena. Mira, se ve mucho acá en Buenos Aires, ¿viste? Cuando pasa Arteba es una feria de galerías, ¿viste? No es una bienal de arte, digamos, es un lugar, una gran exposición donde están las galerías, y las galerías exponen sus obras y sus artistas para vender, y sin embargo dinamiza mucho el ambiente, al margen que también habrá ventas, y eso
también colabora, digamos, con los artistas y con ese sistema, pero es un pilar importante el mundo privado, digamos, en las artes visuales. Alguien que está en el arte desde hace tiempo, como vos, ¿cómo, a ver, cuál es el concepto de arte? Porque ahora, por ahí soy un poco irrespetuoso en lo que voy a decir, pero a veces un artista tira 2 piedras y hace 2 trazos en la pared y dice que es y eso ya es una obra de arte. ¿Es tan así? Porque el concepto de arte, exactamente, ¿quién es artista y quién no es artista? Mirá, por suerte, y es muy pertinente tu pregunta, por suerte no hay algo absolutamente definido y ortodoxo en ese sentido, porque el concepto de obra de arte es dinámico también. O sea, lo que era arte en el siglo XIX, los límites del arte, digamos, en el siglo XIX fueron recontra traspasados en el siglo XX y ahora el XXI va a pasar a... Entonces, lo que la humanidad señala como arte realmente es dinámico y acumulativo. Uno no niega que Leonardo da Vinci o Rafael sean arte, pero se le suman nuevas exploraciones. Por ejemplo, está esta obra paradigmática de Marcel Duchamp, de este artista francés que después se vivió en Estados Unidos, que es ese mingitorio, que es un urinal que puso en un museo y dijo, bueno, esto también puede ser visto como obra de arte. Ese fue como la piedra basal del arte conceptual, ¿no? Donde un arte que no es que era un pintor que pintaba un cuadro o un escultor, sino que un artista que podía señalar, hacía una acción de señalamiento de un objeto para ser mirado no en su función, sino en arte, sino como objeto de arte. Y eso realmente, al margen de la controversia, aumentó ese campo de acción. Hoy podés encontrarte algo por azar y señalarlo como arte, y es arte, y por ahí no es que lo hizo alguien en particular, no hay un artista como Van Gogh que lo pintó detrás. Por otro lado, lo que vos decís de poner 2 piedras y de hacer 2 trazos, también hay mucho de provocación en la creación artística, y eso a mí me parece también sano. O sea, no es que hay que aceptar acríticamente todo, pero son como desafíos. El arte es una producción humana, una necesidad de hacer dirigido a los humanos. Entonces, dentro de ese enorme universo puede haber incluso provocaciones. Yo te digo, a mí me interesa más una obra que me provoque antes que una que me aburra o reafirme mis conceptos de lo que debe ser arte o no. Creo que el arte contemporáneo es interesante ese trabajo que hace como de pinchar para que no se adormezca la sociedad, incluso por el lado del escándalo. No me parece algo negativo, digamos. Andrés, a pesar de que tenés mucho trabajo en el museo, tenés tiempo para hacer guiones. Hiciste el de Ciudadano Ilustre, ¿sí? Sí. Y el de Mi Obra Maestra. Mi obra maestra es actual, sí. Ese ya terminaron de terminar de filmar. Acaban de terminar de filmar. El Ciudadano Ilustre, que se desarrolla en un pueblo supuestamente del norte de la provincia de Buenos Aires, más o menos. No, del sur de la provincia. Del sur de la provincia. ¿Qué tiene de parecido la ciudad del Ciudadano Ilustre a Bahía Blanca, donde vos te criaste? Está muy bien la pregunta. Salas, que es esa ciudad inventada, es una metáfora de un montón de ciudades, digamos. De hecho, hasta es un Frankenstein esa misma, porque físicamente incluso es un conjunto de pueblos. O sea, hay partes en Navarro y partes en otras, incluso en Capital Federal hay partes filmadas. Ahora, Salas tiene algo también de Bahía Blanca, si bien la escala de Bahía Blanca es muchísimo mayor, porque Salas es un pueblito y Bahía Blanca es una ciudad, pero me sirve a mí de excusa o de punto de partida para poner en entredicho un montón de temas que a mí me interesan en las otras películas también, en El hombre de al lado, en El artista, que es uno de esos temas es el choque cultural entre lo que consideramos alta cultura, cosmopolita, etcétera, y la cultura popular. Eso en El hombre de al lado, en El Ciudadano Ilustre, me parece que es como está en primer plano. Es este escritor tan culto, inteligente, exitoso,
digamos, que goza de un reconocimiento internacional, versus un pueblo que en principio lo acoge como un compatriota, como un vecino ilustre, pero después le hace pagar un montón de cosas a partir de una diferencia cultural que es evidente ahí. Entonces, en ese sentido hay cosas de Bahía Blanca. Vos por ahí sos más joven seguramente, pero cuando nosotros creamos en el 95 el Museo de Arte Contemporáneo, estábamos todo el día en la tele, porque había un montón de viejos carcamanes y en las radios, etcétera, diciendo, esto no es arte, ¿qué es esto? ¿Qué disparate? Como si hubiéramos abierto, viste, no sé, una sucursal del infierno en la ciudad. Entonces, nosotros cuando éramos jóvenes vivimos bastante de esas situaciones que hoy por suerte las nuevas generaciones ya la dan por hecho y nadie se podría imaginar, digamos, ese tipo de discusiones prehistóricas, pero en muchos campos yo las viví, digamos, en mi juventud, y están un poco, algunas de esas están ahí, ¿no? Más o menos tengo la edad de Gastón, de tu hermano, el director de estas películas. Bueno, entonces no sos tan joven, no soy pero tan joven. Sabés de lo que digo, sí, ¿no? ¿Sabés exactamente, de lo que hablo? sí. Y el Ciudadano Ilustre, ¿qué tiene de la historia de Andrés y Gastón Duprat esto de volver al pueblo consagrados? No, esto, bueno, no, a mí qué sé yo, no, ese es un punto de vista sobre todo, me parece que de la ciudad sobre nosotros. No creo que haya que irse para triunfar en algo, eso es una especie, eso está dicho en una línea de la película a propósito, que eso también es un pensamiento pueblerino, creer que uno se tiene que ir de un lado porque el éxito está en otro, y en realidad, en todo caso, la profundidad, el suceso que te puede deparar el destino está en uno, no está en otro lado, no está en París ni en Londres, sino está en hacer las cosas como a conciencia, seriamente y con sensibilidad. Entonces, esa línea, por ejemplo, está ahí en boca de Oscar Martínez, porque creo eso. Ahora, nosotros, yo estoy re agradecido a Bahía Blanca porque toda nuestra, lo mismo hablo por Gastón, porque todo nuestro universo, digamos, se ancla un poco ahí, esa sensibilidad, ver esas diferencias, esas dicotomías, esos sinsentidos. Quizás si hubiéramos vivido en Berlín, no lo hubiéramos observado, digamos. Pero nada, bueno, nosotros hablamos de temas que conocemos profundamente, digamos, eso quiero decir. No es que yo escribo cosas de otros planetas o imagino ficciones de temas que no conozco. Fíjate que tanto El Ciudadano Ilustre como El Hombre al Lado o El Artista o ahora esta mi obra maestra, todas tienen punto de contacto con nuestra propia biografía en un punto, obvio novelada, pero de vivir situaciones que uno, por alguna situación vivida, uno termina reflexionándolas, ¿no? En El Hombre al Lado, una excelente película para mí, me gustó mucho y la actuación de Arauz es genial. Ahí interveniste mucho con la casa que es principal de por tu estudio de arquitectura. Claro, bueno, sí, esa casa... decí el nombre de la casa que no lo recuerdo, como es emblemática. Casa Curuchet. Exactamente. Es la casa Curuchet de Le Corbusier, es el arquitecto. Es la única casa de Le Corbusier en Sudamérica. Es la única obra de Le Corbusier en Sudamérica, no la única casa. No hay ninguna otra obra de Le Corbusier, que es el máximo arquitecto del siglo XX, digamos, del modernismo, en Sudamérica. Entonces tiene ese valor, tiene el valor que es una obra un poco como secreta, porque salvo los arquitectos o la gente que tiene especial interés, no es conocida esa, y es una gema, es como tener un Picasso en el living de tu casa, escondido. Entonces, esa casa para mí es un personaje igual que Daniel Araoz o Rafael Spregelburg, digamos, es como el tercer personaje de la película también de esta guerra entre dos formas de ver el mundo, ¿no? ¿Y de quién es la casa actualmente? Mira, la casa es aún de los descendientes de Curuchet, de Pedro Curuchet, que fue el médico que la hizo en los años 40, pero está alquilada al Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires. Así que se puede visitar. Antes, cuando yo estudiaba arquitectura en La Plata, estaba cerrada
porque era de un privado y no te dejaban entrar, que era una pena, porque nosotros, yo y tantos otros estudiábamos arquitecturas, teníamos una casa de Le Corbusier a mano y no te dejaban entrar porque era privada. Ahora, como es el Colegio de Arquitectos, hacen incluso exposiciones y hacen visitas guiadas y se puede visitar. Y la casa es formidable. En mi obra maestra estás casi muy en tema, ¿no? Porque trata de un galerista que patrocina a un pintor, ¿no? No, bueno, sí, mi obra maestra tiene que ver un poco con la primera película nuestra, el artista, porque sí focaliza en el mundo de las artes visuales específicamente. Y en el caso de mi obra maestra, es la relación, mira, la película trata sobre todo de la relación entre dos amigos, que son Beto Brandoni, que hace de un artista, bueno, grande ya, un poco en decadencia, ¿no? Como que está un poco, se le pasó el cuarto de hora, tuvo su momento de gloria en los años 80 y ahora está un poco fuera de moda y es un artista salvaje y encerrado en sí mismo, que no, sin concesiones, y su amigo de Mil Batallas, que lo hace Guillermo Francella, que es un galerista, que es su galerista, digamos, que tampoco es un galerista rutilante, que es la mejor galería de Buenos Aires, sino es un galerista digamos, del montón, que apostó siempre a la carrera de este artista, que se la boicotea todo el tiempo, y ahora les va re mal, no venden un cuadro, bueno, eso es un tema como habitual, digamos, también en las modas del arte, ¿viste? Pasás de moda y es difícil volver a entrar, pero entonces está focalizado en la historia de estos dos amigos que inventan un plan para ponerlo de vuelta en el ruedo al artista, pero el trasfondo es el del mundo del arte en Argentina, entonces se ven galerías, coleccionistas, curadores, etcétera. Andrés, no puedo despedirme de vos sin preguntarte tu opinión sobre lo que pasó últimamente acá en Bahía Blanca con el tema de los museos y el Instituto Cultural. ¿Qué opinión tenés sobre el tema? No, bueno, o sea, sé de lo que me han contado gente amiga, porque tengo muchos amigos del mundo de las artes, o sea, que tampoco quiero hablar como conozco el tema de pe a pa, pero lo que leí y me han contado es lamentable, porque el arte es importante que desde el Estado se subvencione, se ayude, porque después la sociedad saca un montón de beneficios de eso también, ¿viste? Entonces, la verdad que los museos, algunos de los museos cierren los fines de semana, es triste. Ya, mira, antes con vos hablábamos de que en Bahía Blanca no hay muchos espacios culturales y de arte, y si encima los fines de semana, que es cuando un montón de gente, es el momento que tienen de poder tomar contacto con la creación artística, de visitarlos y de encontrarse, estén cerrados, es lamentable. Creo que sí, estoy sensibilizado con eso. Estuve en Bahía Blanca ahora hace poquito, visité a mi mamá y fui justamente ahí, hubo una especie de encuentro en defensa, digamos, de que se mantenga la ayuda pública a los museos. No se puede dejar eso en manos privadas. No son galerías de arte, no viven de la venta, etcétera. Esa sería la solución, que el Estado apoye, así. Es que nosotros, Argentina está basado en esa cultura, como Francia, de un Estado que garantiza el acceso a la cultura y la educación. El Museo de Bellas Artes, que es un museo público y nacional, el museo es gratuito, nosotros tenemos un presupuesto del Estado, obviamente que también nos rompemos el alma para conseguir un sponsor privado, para que haya aportes privados para encarar estas grandes muestras que hacemos. Pero nosotros tenemos garantizada una base que es con dinero público de los contribuyentes, y damos un servicio tanto a los argentinos, a los porteños, a la gente de las provincias que viene, como al turismo, y eso enriquece totalmente al país, digamos. Ven un museo ejemplar, ven que hay actividad cultural, ven donde los artistas se pueden desarrollar, y está sostenido en gran parte por el Estado. A mí me parece bien eso. Andrés, ¿cuándo presentan mi obra maestra? ¿Cómo? ¿Hay fecha de presentación de mi obra maestra que ya terminaron de filmar? Estamos editando,
Estamos, dijo el Mosquito, porque edita es más Gastón, pero bueno, yo colaboro. Y bueno, se estrena el año que viene. Lo que pasa es que eso después, una vez que esté terminada la película, depende si uno la presenta en algún festival. ¿Viste? Hay festivales muy importantes como Venecia o Cannes, así que tienen que ser estrenos mundiales la película. Entonces, ahí se arma como una especie de rompecabezas donde tenés que evaluar si te conviene estrenarla, pero te perdés el festival, o te conviene esperar el festival si es que entras a una competencia importante y estrenarla después. Es todo un ajedrez que hacen sobre todo el director y los productores, digamos. Pero sí, seguro es el año que viene, y está ya bastante avanzada. Bueno, tendremos una nota con vos y Gastón cuando la estrenen, ¿no? Encantado la vida. Compartimos un poco. Bueno, y supongo que van a estar por Bahía en algún momento con la película, y bueno, sería un gusto tenerte acá en el piso, a vos, a Gastón, charlando sobre eso, ¿no? Así que bueno, te vamos a volver a llamar, Andrés. Dale, encantado, y bueno, gracias por la nota. Un abrazo, Andrés. Dale, hasta luego. Chau, chau. Chao.